os voy a explicar ahora el complemento predicativo. El complemento predicativo tiene una serie de características, que son las que tenemos aquí. Por ejemplo, la primera característica que podemos destacar es que es un sintagma adjetival, aunque a veces puede ser un sintagma nominal, es decir, un sintagma cuyo núcleo es un sustantivo. ¿Qué pregunta hacemos para localizar el complemento predicativo en la oración? La pregunta ¿cómo? Le preguntamos al verbo ¿cómo? Ahora veremos algún ejemplo. Otra característica de este complemento es que es un sintagma que se refiere o al sujeto de la oración o al complemento directo y nos dice una cualidad o característica del sujeto o de ese complemento directo al que se refiere. Algo muy importante es que el complemento predicativo no aparece con verbos copulativos. A ver, en clase vimos que el atributo es un complemento formado por un sintagma adjetival, como ocurre con el complemento predicativo. Y también nos dice una cualidad o característica del sujeto. Como veis, tiene muchas semejanzas el complemento predicativo con el atributo. ¿Cuál es la diferencia? Que el atributo aparece con verbos copulativos, mientras que el complemento predicativo no aparece con verbos copulativos. Vamos a ver algún ejemplo. Nosotros podemos decir, María está feliz. Y también podemos decir, María se encuentra feliz. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos oraciones? Tenemos un sujeto, que sería María en ambas oraciones, y un predicado. Cuando decimos María está feliz, sería predicado nominal. Sintagma verbal. ¿Por qué es predicado nominal? Porque el verbo es copulativo. En la otra oración, María se encuentra feliz, tenemos un predicado verbal, porque el verbo no es copulativo. En la oración María está feliz, feliz es un adjetivo, por lo tanto, sintagma adjetival. Si recordáis, vimos que el atributo también responde a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo está María? Feliz. Sintagma adjetival con verbo copulativo, atributo. En la oración María se encuentra feliz también tenemos un sintagma adjetival, responde a la pregunta ¿cómo se encuentra María? Pero la diferencia es que el verbo encontrarse no es copulativo, por lo tanto será complemento predicativo. Esta es la principal diferencia con el atributo. Son muy parecidos porque los dos pueden ser un sintagma adjetival o sintagma nominal. Nos dice cómo está el sujeto o cómo se encuentra o cómo es, pero la gran diferencia es que el atributo aparece con verbos copulativos, mientras que el complemento predicativo no aparece con verbos copulativos. Y otra característica importante del complemento predicativo es que no debemos confundirlo con el complemento circunstancial de modo. El complemento circunstancial de modo puede ser o un sintagma adverbial o un sintagma preposicional, mientras que el complemento predicativo puede ser sintagma adjetival o sintagma nominal. Por ejemplo, podemos decir Marta se siente bien. Y también podemos decir Marta se siente cansada. Vamos a analizar estas oraciones. Marta sería el sujeto,
sintagma nominal. Mientras que se siente bien sería predicado verbal, sintagma verbal. La siguiente oración, Marta, lo mismo, sujeto, sintagma nominal. Mientras que se siente cansada sería predicado verbal, sintagma verbal. Se siente bien, se siente verbo y bien sería un sintagma adverbial. Bien, mal son adverbios. Entonces, bien responde a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo se siente Marta? Bien. Complemento circunstancial de modo. El complemento circunstancial de modo también responde a la pregunta ¿cómo? El complemento circunstancial de modo puede ser sintagma adverbial o sintagma preposicional. En este caso, como tenemos un sintagma adverbial que nos dice cómo se siente Marta, complemento circunstancial de modo. En la oración Marta se siente cansada. Cansada sería sintagma adjetival. Por lo tanto, si es un adjetivo, no puede ser complemento circunstancial de modo, aunque responda a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo se siente Marta? Cansada. Por lo tanto, complemento predicativo. Si os dais cuenta, también es lo que os acabo de explicar. Es un adjetivo que nos dice cómo se siente Marta. Se parece al atributo, lo único que el verbo sentirse no es copulativo. Por lo tanto, no puede ser un atributo, es complemento predicativo. Vamos a hacer algún ejemplo más. Aquí tenéis el complemento predicativo con las principales características que hemos visto. Un sintagma adjetival, que también podría ser sintagma nominal en algunas ocasiones, pero lo más normal es que sea un sintagma adjetival. Responde a la pregunta ¿cómo? Hace referencia al sujeto o al complemento directo. Nos dice una cualidad o característica de ese sujeto o complemento directo al que se refiere. No aparece con verbos copulativos y no lo debemos confundir con el complemento circunstancial de modo. La oración, los niños regresaban cansados en el autobús. Lo primero que teníamos que hacer para analizar una oración es buscar el sujeto. Los niños. Recordad que para buscar el sujeto tenemos que hacer la prueba de la concordancia. Si los niños lo pasamos a singular, el verbo lo tenemos que pasar a singular. El niño regresaba cansado en el autobús. Como cambia, tenemos sujeto, sintagma, nominal. Los sería actualizador y niños, núcleo. Predicado, verbal, porque el verbo no es copulativo. Sintagma, verbal. Y luego nos quedan los complementos. Cansados en el autobús. Van separados porque en el autobús no complementa cansados, sino que complementa al verbo. Cansados es un adjetivo, por lo tanto, sintagma adjetival. En el autobús, como va introducido por una preposición, sintagma preposicional. Ahora tenemos que ver las funciones de estos dos sintagmas. Recordad que siempre que aparezca un sintagma tiene que tener una función. Vemos que cansados es un sintagma adjetival. Cumple uno de los requisitos del complemento predicativo. Responde a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo regresaban los niños? Cansados. Cansados hace referencia al sujeto. Nos dice cómo regresaban ellos, o sea, el sujeto. Regresaban no es un verbo copulativo. Por lo tanto, complemento predicativo. Si nosotros decimos, por ejemplo, los niños están cansados en el autobús, sí que sería un atributo, porque están sería verbo copulativo. Ahí sí que sería atributo. Tenemos un adjetivo que nos dice cómo está el sujeto, cómo están los niños. Pero como no tenemos verbo copulativo, no puede ser atributo. Por lo tanto, complemento predicativo, porque nos dice cómo están los niños. En el autobús sería sintagma preposicional, complemento circunstancial de lugar. En preposición enlace. El autobús, sintagma nominal, término. El actualizador y autobús, núcleo. Otra característica también del complemento predicativo es que el complemento predicativo concuerda en género
y número con el sujeto o con el complemento directo cuando concierta con él. Si os dais cuenta, cansados es masculino plural y niños masculino plural. Concuerda con el sujeto. Vamos a hacer la siguiente oración. Paula quiere ordenados los apuntes. El sujeto, Paula. Paula está en singular y el verbo en singular. La prueba de la concordancia. Predicado verbal, sintagma verbal. Quiere, núcleo. Y ahora aquí tenemos dos sintagmas, ordenados y los apuntes. Ordenados es un adjetivo, sintagma adjetival. Y los apuntes, sintagma nominal. Vamos a buscar las funciones de estos dos sintagmas. Los apuntes, aquí sería complemento directo. Paula los quiere ordenados. Recordar que el complemento directo podía sustituirse por lo, la, los, las. Y complementa siempre obligatoriamente al verbo. Recordad que vimos en clase que si nosotros quitamos el complemento directo, falta información en la oración. Paula quiere ordenados, pero ¿qué es lo que quiere? Los apuntes. Eso que complementa el significado del verbo es el complemento directo. Los, actualizador, apuntes, núcleo. Aquí tenemos un sintagma adjetival que hace referencia al complemento directo. Nos está diciendo cómo quiere Paula los apuntes. Por lo tanto, hace referencia al complemento directo, responde a la pregunta cómo, es un sintagma adjetival y no va con verbo copulativo. Por lo tanto, complemento predicativo referido al complemento directo, porque nos dice cómo quiere Paula los apuntes. Ordenado sería el núcleo. Vamos a hacer, por último, esta oración. La ciudad se encontraba en llamas. Sujeto, la ciudad. Sintagma nominal. La, actualizador, ciudad, núcleo. Se encontraba en llamas. Sintagma verbal, predicado verbal. Se encontraba, núcleo. En llamas, aquí tenemos un sintagma preposicional. Va introducido por una preposición. Preposición enlace, llamas sería sintagma nominal, término, núcleo. Vale. ¿Qué tenemos? Un sintagma preposicional. Por lo tanto, si es sintagma preposicional, no puede ser complemento predicativo, porque el complemento predicativo hemos visto que puede ser o sintagma nominal o sintagma adjetival. Sobre todo va a ser sintagma adjetival, como más nos va a aparecer. Por lo tanto, si tenemos sintagma preposicional, no puede ser complemento predicativo. ¿Qué podría ser? Complemento circunstancial de modo. Recordad, el complemento circunstancial de modo puede ser o un sintagma preposicional o un sintagma adverbial. Por lo tanto, sintagma preposicional. ¿Nos dice cómo se encontraba la ciudad? Sí, pues complemento circunstancial de modo. Es muy importante que tengáis en cuenta las características que puede tener un complemento predicativo para que no confundáis ni con el atributo ni con el complemento circunstancial de modo, porque los tres responden a la pregunta ¿cómo? Tenéis que tener en cuenta las características de cada uno. El atributo siempre aparece con verbos copulativos y luego el complemento circunstancial de modo o es sintagma preposicional o sintagma adverbial. El complemento predicativo ni puede aparecer con verbos copulativos como el atributo, ni puede ser sintagma preposicional ni sintagma adverbial. Solamente sintagma nominal o sintagma adjetivo.